Hola chicos, bienvenidos a la segunda semana de trabajo a distancia mediante estos videos que implementamos. Espero que hayan tenido un buen fin de semana, que se hayan quedado en casa, que estén todos bien en sus familias. Eh, y bueno, antes que otra cosa, quería felicitarlos porque sé que están haciendo un gran esfuerzo, sé que están no solo por tomar las clases y por adaptarse, sino, o sea, realmente veo sus apuntes, les están quedando muy bonitos, las tareas van muy bien y, y bueno, o sea, de verdad les agradezco y los felicito mucho por estar comprometidos en esto. Vamos a continuar con el tema que ya estábamos viendo, que es densidad. Les había quedado de tarea, bueno, primero en el capítulo anterior de nuestras clases habíamos visto qué son los fluidos y cuáles son sus propiedades. Definimos a la densidad y, bueno, si recuerdan, quedamos que íbamos a empezar a usar letras griegas. Entonces, densidad es esta letra griega ρ. Las unidades para densidad y vimos algunos ejemplos, ¿cierto? Entonces, les había quedado hacer los despejes para la fórmula de densidad, que densidad es igual a masa por volumen. Y habíamos quedado que tenían que hacer el despeje para masa y para volumen. Espero que les hayan quedado así y que en la tarea que me mandaron todos tengan así sus despejes. Si no les salió lo mismo, pues entonces hay que checar qué es lo que hicieron mal para que tengan el despeje correcto. Y si les quedan dudas y no saben cómo es que llegamos a este resultado, escríbanme un mail y con mucho gusto les ayudo a resolver esas dudas. ¿Ok? Entonces, bueno, ahora vamos a hablar del peso específico, que lo vamos a definir como la relación entre el peso de una sustancia y su volumen. Otra vez vamos a usar una letra griega porque ya se nos están acabando las otras. Vamos a usar la letra griega gamma, que es como una Y, pero en un solo trazo. Entonces hacemos como así, subimos y listo. ¿Ok? Hasta, me salió bonita con el mouse. La fórmula para calcular el peso específico es, recuerden, a ver, espero, antes de ponerles qué significa cada cosa, espero que tengan muy presentes las letras que usamos para cada magnitud que ya hemos visto antes. Entonces, ya sabemos eh, y de hecho aquí esta G no es G, esta G es gamma. Gamma, que es peso específico, se va a medir en newtons por metro cúbico. Esas son las unidades del Sistema Internacional para peso específico. W, que es peso, y V mayúscula, que es volumen, y se mide en metros cúbicos. El peso se mide en newtons. Esas son las unidades que necesitamos meter a esta fórmula. Recuerden, nuestras fórmulas siempre son muy especiales en cuanto a qué unidades aceptan para poder trabajar. Eh, Aquí el peso es W minúscula, volumen es mayúscula, porque V minúscula es velocidad. No se les olvide, es muy importante la simbología. Y bueno, vamos a ver el primer ejemplo. Está muy fácil, como se dieron cuenta, es simplemente, son tres, es como la fórmula de densidad que nada más tiene tres magnitudes. Entonces, calcula el peso específico de un lingote de 12.4 kilogramos de oro que ocupa un volumen de 0.001 metros cúbicos. Muy importante, hay un 0.201, ¿ok? Entonces tenemos los datos, dejamos el espacio para datos, ecuaciones y despeje y la sustitución. Datos. Aquí nos dice que 12.4 kilogramos. Entonces, masa igual a 12.4 kilogramos. Volumen 0.001 metros cúbicos. Aquí está, aquí está. Calcula el peso específico. Aquí está. Queremos calcular eso. Ecuación. Peso específico es igual a peso entre volumen.
Entonces, no tenemos el peso, tenemos masa. Pero nosotros recordamos que de temas anteriores de la materia ya sabíamos que peso es igual a masa por gravedad. Entonces, ya nada más nos falta el valor de gravedad en los datos para que podamos calcular todo. Hacemos la sustitución, primero vamos a sacar el peso. Peso es igual a masa por gravedad, 12.4 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Eso nos va a dar 121.64 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Y recuerden que ya habíamos hecho incluso hasta una tabla en la que decíamos 1 newton es igual a kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Y entonces podemos ya decir que esto es igual a 121.64 newtons. Y ya tenemos el peso en las unidades que esta fórmula nos pide. Y de esa manera guardamos el resultado tantito ahí, ponemos nuestra fórmula nueva para peso específico, peso entre volumen, 121.64 newtons entre 0.001 metros cúbicos, y eso nos da 121.640.0 newtons sobre metro cúbico. Listo, este es el problema, el nivel de dificultad 1, ¿ok? Ejemplo número 2. Vamos a subir tantito la dificultad, no se apaniquen, poco a poquito, paso a paso, vamos a ver cómo sí se puede resolver sin ningún problema. 0.5 kilogramos de desinfectante ocupan un volumen de 0.00633 metros cúbicos. Calcular, primero, cuál es la densidad, segundo, cuál es el peso específico. Entonces, dejamos nuestro espacio para datos, ecuaciones y despeje y sustitución. Y buscamos los datos que nos da el problema. Masa, sabemos que 0.5 kilogramos. Volumen, listo, masa, listo. Volumen, 0.000633 metros cúbicos. Listo. Y nos pide el problema en el inciso A, calcular la densidad, y en el inciso B, calcular el peso específico. ¿Qué ecuaciones necesitamos entonces? La ecuación de densidad, que sabemos que es masa sobre volumen, y la ecuación de peso específico, que sabemos que es peso sobre volumen. Sin embargo, en los datos, una vez más, como en el problema anterior, notamos que no tenemos el peso. No tenemos el peso. Lo vamos a tener que calcular. Entonces, recordamos que peso es masa por gravedad. Y entonces en los datos lo único que nos va a hacer falta es el valor de gravedad. Listo. Podemos sustituir para sacar el primer valor que nos pide el problema. Densidad es igual a 0.5 kilogramos, que es la masa, entre 0.000633 metros cúbicos. Chicos, tengan mucho cuidado en estos problemas de contar y de checar que están copiando tanto en su apunte como una vez que van pasando los datos del problema a los datos, al espacio de datos, en la sustitución, etcétera, etcétera. Tengan mucho cuidado de que no se les pase una cifra, porque aquí hay 3 ceros. Si se les pasa uno, el resultado ya no es lo mismo y a la hora de una evaluación ustedes van a estar mal. Bueno, entonces hacen la sustitución y esto les va a dar 789.89 kilogramos sobre metro cúbico. Ya tenemos el primer resultado. Segundo resultado, para calcularlo primero necesitamos el peso. 0.5 kilogramos por gravedad, el valor de la gravedad. Eso nos da 4.91 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, pero ya sabemos que esto es igual a un newton y entonces nos quedamos con 4.91 newtons. ¿Qué nos falta? Calcular el peso específico. 4.91 newtons entre 0.000633 metros cúbicos.
Esa división nos da los resultados. Bueno, densidad ya la teníamos, 789.89 kilogramos sobre metro cúbico. Y la división que hicimos para calcular el peso específico nos da un resultado de 7.756.71 newtons sobre metro cúbico. Listo. Les voy a presentar una solución alternativa. Primero, sabemos que el peso específico es igual a peso entre volumen y que peso es igual a masa por gravedad. Entonces podemos hacer una sustitución. En la parte de arriba vamos a escribir peso específico es igual a, y en la parte de arriba, en lugar de escribir W, vamos a escribir ¿a qué es igual W? El peso, que es masa por gravedad. Entonces, peso específico también puede ser masa por gravedad entre volumen. Pero también sabemos que la densidad es igual a masa sobre volumen. Y en esta ecuación, aquí, es más, voy a poner otro color azul. Aquí tenemos masa sobre volumen. ¿Sí lo ven? Espero que sí. Entonces, también podemos decir que el peso específico es igual a densidad por gravedad. Y parece magia, ¿no? Porque entonces ahora tenemos tres formas diferentes de calcular el peso específico. Entonces, podemos calcular el peso específico con la fórmula original de peso entre volumen. Podemos calcularlo como masa por gravedad entre volumen y podemos calcularlo como densidad por gravedad. Solamente, y aquí quedaron los rayones encima, es muy importante que para usar esta forma, esta fórmula y esta solución, en donde usamos la densidad, las unidades de la densidad deben estar en kilogramo por metro cúbico. No podemos meter la densidad en de ninguna otra manera. Si no está en esas unidades, vamos a tener que hacer conversión de unidades, ¿ok? Entonces, el ejemplo 2 lo podemos solucionar. Ok, ya tenemos el problema, datos, ecuaciones, despeje, sustitución. Y ahora en las ecuaciones vamos a decir densidad es igual a masa entre volumen, que es la pregunta A, y peso específico es igual a densidad por gravedad. Nada más necesitamos agregar el dato de gravedad, hacemos la sustitución, nos queda el mismo resultado de densidad, que es el que vamos a usar ahora aquí. Multiplicamos el resultado de la densidad por el valor de la gravedad. Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, sabemos que es newton, y las unidades de peso específico es newton sobre metro cúbico. Entonces, por eso necesitamos meter la densidad en estas unidades. Y ya tenemos nuestro resultado, en el que la densidad es 789.89 kilogramos sobre metro cúbico y el peso específico es 7.748.82 newtons sobre metros cúbicos. Es muy importante que no se preocupen porque el valor es ligeramente diferente, pero estamos metiendo números ligeramente diferentes. Pero lo importante es que sepan que hay varias formas de resolver un solo problema y que ustedes tienen todas las herramientas para poder hacerlo. Entonces, de tarea les dejo calcular el peso específico del oro, cuya densidad es de 19.300 newtons sobre metro cúbico. Y el segundo problema es cuál es el volumen en metros cúbicos y en litros de 3.000 newtons de aceite de oliva, cuyo peso específico es de 9.016 newtons sobre metro cúbico. No se preocupen, intenten hacer todos los problemas y pues si tienen que hacer cambios de unidades, si tienen que hacer despejes, etcétera. Si no pueden, me mandan un mail y resolvemos dudas. Y la próxima clase resolveremos cosas parecidas para que les quede un poco más claro. De verdad, de nuevo, los felicito porque están haciendo un excelente trabajo. Gracias por ver esta sesión. Espero sus apuntes, sus dudas. Les mando muchos saludos. Bye.